Estamos desarrollando un curso en un ciclo de 5 conferencias exageradamente intensivo, aunque pudiera parecer mucho, sobre el problema del tiempo, y decíamos desde el comienzo que quizás el término lingüístico más apropiado para el análisis de este tema es problema. Con el término lingüístico problema creo que estamos en el eje de la cuestión que tratamos. Muy bien. Oye, esto no pasa ahora. Esta lección segunda, vamos a llamarla lección, la hemos titulado De Aristóteles a Galileo. Un periodo en el que lo que va a predominar es una concepción estrictamente filosófica que con Galileo va a comenzar a matematizarse. Pero fundamentalmente nos centraremos a lo largo de la sesión de hoy en la perspectiva filosófica y la concluiremos con las primeras aportaciones propiamente matemáticas. Como consideraciones básicas, siempre me gusta tener un marco de referencia que llamo normalmente trasfondo. Vamos a ver qué quiero decir con estas consideraciones básicas. Distinguir, en primer lugar, entre el plano o el ámbito de la realidad y el de la lógica o la construcción humana. Una cosa es la realidad, el cosmos, la naturaleza, el universo, y otra cosa son nuestras construcciones. En el ámbito de la lógica, ¿no?, con la que vamos a intentar enfrentarnos al universo y en él, o algo más que en él, al problema del tiempo, como veíamos en la sesión anterior, pues en el ámbito de la lógica humana debemos considerar al menos otros dos subámbitos. El primero es el de los términos lingüísticos, y para esto estamos utilizando la palabra tiempo, que ponemos con comillas simples. Otro ámbito lógico es el de lo conceptual, en el que podríamos situar ya física y filosofía y matemática con la física y la filosofía. Y ese tiempo ya sería necesariamente otra cuestión, en principio al menos, no exacta al término lingüístico, porque entre otras cuestiones, como veremos ya hoy, pues vamos a tropezarnos con un conjunto de concepciones de tiempo netamente diferentes entre sí. Separado el ámbito de la realidad del ámbito de la lógica, ¿cómo los relacionamos? De manera ordinaria hay una primera perspectiva, podemos llamarla así, que es cómo el universo se nos presenta, cómo el universo nos interpela, cómo el universo se ofrece. Y desde esta visión me gusta llamar a esta relación de representación. Relación de representación que no vale solo para la física, pero que la física sobre otros tipos de representaciones, que entre las características primordiales, mis tesos de física, suelo destacar que la representación siempre es ideal, siempre es parcial, entre otras cuestiones, por ejemplo, histórica, va evolucionando a lo largo de la historia humana, y por otra parte, la singularidad de la fisicidad de la representación cuando es a la física es la matematicidad. Bien, pues tanto hacia el concepto como hacia el término lingüístico o la voz que llamamos tiempo, esa es una relación de representación, que era prioritariamente la primigenia, la de las culturas primitivas, incluso las propiamente e intensamente filosóficas. Pero también se ha procedido en sentido contrario. Entonces, el punto de partida puede ser nosotros, nuestras relaciones, la mente, la conciencia, el pensamiento, como queramos llamar. Y entonces, desde aquí, pues nos referimos al universo, tanto desde el ámbito lingüístico como desde el propiamente conceptual. A esta otra relación me gusta llamarla relación de referencia.
los seres humanos nos referimos, en este caso nuestro, al universo, y en el suprauniverso en el que hemos puesto el tiempo que ocupa toda la eternidad, o en el intrauniverso, si el tiempo fuera una parcela del universo, en las distintas versiones que a su vez hemos ido viendo ya del universo y seguiremos viendo. Esta relación de referencia tiene sobre todo una fundamentación filosófica y una fundamentación matemática, visto desde la física. Y esto es la que prioritariamente ha dominado durante el siglo XX. Un poco esa manera de insulto metafórico, cariñoso, al que se refería Ortega y Gasset. Hoy los físicos entienden que se pueden encerrar en una habitación con las ventanas cerradas y oscuras y con unos papeles y un lápiz, escribir unas ecuaciones con las que pudieran explicar el universo. Bueno, pues esto es lo que ha hecho en gran medida la física matemática, la física teórica o incluso muchas de las grandes teorías que están en la actualidad en juego. Referencia con trasfondo filosófico que se expresa fundamentalmente en el trasfondo propiamente matemático. Bien, grabémonos un poco esta imagen para que veamos al final de la sesión qué es lo que ha ocurrido con las novedades conceptuales acerca del tiempo. Muy bien, si seguimos la historia de la universidad, la historia de la humanidad, de que más o menos decimos que se transita del mitos al logo, pues empezando por una perspectiva religiosa, las culturas judeocristiana a la que se va a llegar, pues se fundamentaban todas las primitivas, con ella la judeocristiana, a la observación de la naturaleza que nos impela, que nos manifiesta, pues el sol, la luna, el cielo, y desde otra perspectiva la utilizábamos para la confección de los calendarios bien festivos, bien agrícolas, bien religiosos. Y por otra parte, de manera complementaria, se puso de manifiesto la necesidad que se tenía de medir, vamos a llamarlo así, el transcurso del tiempo dentro de esa perspectiva de su fluencia a la que ya nos referimos el día anterior. Muy bien, pues de estas impresiones y percepciones, representación del universo, en este caso del tiempo, en nosotros, pues veíamos que se interpretaba en un sentido como tiempo cíclico, era lo que veíamos o lo que se puede ver en el movimiento de los cielos, y la circunferencia se podía utilizar como referente básico, porque tenía dos propiedades elementales: el ser limitada, pero al mismo tiempo ser infinita. La repetición es infinita, uniendo final y comienzo, pues permitía ver la otra idea de la marcha continua. Pero propiamente parecía más a propósito para la representación del tiempo esa a la que llamábamos la representación topológica, siguiendo la topología de la recta real, del menos infinito al más infinito, o poniendo una cortadura topológica considerada como origen. O en alguna perspectiva un poco más compleja, pues estas dos podían unirse en la idea helicoidal. Un helicoide nos podía hacer ver que el tiempo era cíclico y al mismo tiempo podía ser lineal. Bueno, no tiene que extrañarnos la idea del tiempo cíclico, porque nos las vamos a tropezar al final de esta sesión con las leyes de Kepler, y nos la vamos a tropezar el último día cuando hablemos de posibles tiempos en otros universos a la luz de la consideración de universos simultáneos como posibilidad o de universos sucesivos como posibilidad. No está, por tanto, tan fuera de juego la idea de cierta ciclicidad en el tiempo. Bien, desde una perspectiva religiosa se va a imponer el tiempo lineal en la cultura judeocristiana. Bueno, podríamos llegar muy lejos, pero en fin, centrando en el tema del monoteísmo como construcción discursiva de la Biblia y cómo podíamos concebir las dos cortaduras en la recta del tiempo
propia de la invasión y de, digamos, la expansión del imperio asirio con el reino hebreo del norte y después del imperio babilónico con relación al reino de Judá, primero en el siglo VIII, el otro en el siglo VI, pues no va a haber ninguna duda que se va a establecer dentro de esta cultura judeocristiana la noción de la recta del tiempo, que va a completar el cristianismo con la vida de Cristo como acontecimiento que considera único e irrepetible y con la idea de la vida eterna tras el juicio final. En consecuencia, estaríamos en la representación topológica de la recta real en esta perspectiva cultural judeocristiana. Bien, el reloj mecánico, unido a esta idea de fondo filosófico, pues va a reforzar la idea de la recta real, pero añadiendo elementos propiamente mecánicos o una concepción que podríamos llamar laica del tiempo físico. Alcanzará esta visión su esplendor con la modernidad, con Newton, e incluso con las revoluciones sociales tras el mecanicismo que se va a imponer en las filosofías del siglo XIX, que desde una expresión que va a unir la ilustración con el capitalismo, pues lo que llamamos la idea del progreso indefinido hacia el futuro. Se van a unir todo este otro conjunto de filosofías, de ideologías sociales dentro del propio marco de la visión lineal del tiempo. Bien, si dejamos la perspectiva propiamente religiosa o prioritariamente religiosa y nos fijamos en la prioritariamente filosófica, pues tenemos las aportaciones de los inicios de la filosofía. Parménides nos va a ofrecer un punto de vista estático, como se explica de ordinario en los institutos o en la enseñanza secundaria. Parménides va a ser al que primero le adjudiquemos la transición de una cultura del mito a la cultura del logo, de la razón, del pensamiento, de la propia mente filosófica. Y en el logos de Parménides lo principal van a ser los objetos. Va a ser, por tanto, una visión que llamamos en filosofía objetual. La esencia de las cosas permanece siempre invariable, el ser, de modo que no depende del tiempo. El ser es algo que sería, en caso de existir, que a lo largo de toda la historia de la filosofía hasta el siglo XX era el centro, algo idéntico a sí mismo siempre. Por tanto, no dependía del tiempo si la naturaleza era un ser o si en la naturaleza existían seres. No dependerían del tiempo como cuestión esencial. En este marco y desde este marco filosófico se centra la idea del ser que se establecerá como base de la filosofía y que tendrá su respuesta paralela en la noción de cuerpo de Newton, como veremos el próximo día. Bien, pero ya se nos presentaba otro punto de vista filosófico básico, que es el que se considera como dinámico y es el que puso en marcha Heráclito. Heráclito de Éfeso no se fijó en esa idea del ser, sino en la idea del cambio, el desarrollo, como constituyentes esenciales del mundo. Las expresiones clásicas son las que todos hemos oído tantas veces. En consecuencia, el mundo se presenta como conjunto de acontecimientos, no como conjunto de objetos. A esta nueva perspectiva, a mí me gusta denominarla con la idea funcionar. Funcionar sustantivo, no funcionar verbo, para hacer un cierto paralelismo con el ser sustantivo y nuestro ser verbo. Se establece, por tanto, el funcionar, el acontecer, la idea de la dinamicidad. Bueno, como elemental. Entonces aquí tenemos ya unos primeros motivos para una reflexión profunda acerca del tiempo en la conexión, en la relación
de esta visión objetual y de esta visión dinámica. En la actualidad, para que, aunque estemos refiriéndonos a los primeros momentos de la reflexión filosófica, a mí me gusta expresar en las lecciones de cosmología actual, siglo XX, siglo XXI, que el universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser. En este juego, en nuestra lengua castellana, es riquísimo a estos efectos, en la que distinguimos el sustantivo ser, que ponemos con letras mayúsculas, de el verbo ser, que ponemos con negritas, pero con letras minúsculas. Esto es lo que le está ocurriendo al universo. Al universo y por no poner a nadie por medio, y a Francisco González de Posada a medida que va transcurriendo su vida. Está dejando de ser el ser que es para ser otro ser, manteniendo el sustantivo ser como si se tratara del tradicional ser conceptualizado por la filosofía tradicional. Esto es lo que le está ocurriendo en perspectiva siglo XX a todo lo que existe en el universo, no solo al universo como entidad presupuestamente conjunta de todos los existires físicos, sino a toda otra realidad con minúscula que esté integrada en esa realidad con mayúscula que sea el universo como un todo. El universo, por tanto, es un funcionar, es intrínsecamente dinámico. Bien, y como vamos a concretar ahora cuando lleguemos a las dos figuras primordiales de la filosofía clásica, Platón y Aristóteles, esto sucede presupuestamente en el tiempo, aunque todavía no sepamos, suponiendo que en algún momento resolviéramos el problema del tiempo con la intención de dar una solución. Ya decíamos que vamos a conformarnos con que cada ideología, cada cultura, cada marco científico dé una respuesta progresivamente más próxima a la realidad. Pero con los elementos que tenemos hasta ahora en juego, podemos afirmar que este funcionar o este dejar de ser el ser que es para ser otro ser sucede en el tiempo. Lo cual podríamos ya aproximarnos a la expresión zubiriana del siglo XX de que la naturaleza lo que está es expuesta o lo que en ella sucede es el devenir y que el tiempo no sería más que una forma del devenir. Ya tendremos oportunidades con Kant y con Zubiri de ver estas conceptualizaciones del tiempo. Bien, este funcionar sucedería, por tanto, a la altura de este momento histórico en el tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿el tiempo deja de ser el ser o el no ser, en el caso de que fuera un no ser, que es para ser otro ser u otro no ser? Pregunta profunda, seria, de no fácil respuesta. Pero además, el tiempo sí creemos saber o sabemos que es dinámico, pero ¿es igual en todas partes siempre? ¿Fluye de idéntica manera en todos los lugares del universo y a lo largo de toda su fluencia en la historia del universo o incluso en la extrahistoria del universo en su caso? Sigamos entonces y paramos un poco cuando acabemos de ver fugazmente, como todo, salvo estas reflexiones, los fundamentos filosóficos ya sustrato del pensamiento propiamente científico-filosófico posterior. Las dos figuras que consideramos cumbres, Platón y Aristóteles, citando, claro es, a Sócrates entre ellos, ¿no? Todo lo que ocurre, acabamos de decir, se efectúa en el tiempo. Y no solo eso, sino que en principio se nos presenta como inseparable del tiempo, aunque no sepamos de momento lo que fuera el tiempo. El mundo ha quedado también claro que es un flujo de acontecimientos.
La palabra mundo, entre estas comillas simples, pues no me gusta utilizarla para el universo, aunque era la clásica en este momento histórico, porque fue trasvasada luego al mundo, pues, en versión religiosa cristiana medieval. Los enemigos del hombre son tres: mundo, ¿eh?, demonio y carne, ¿no? En consecuencia, el mundo se hizo terrícola o humano. Dejemos siempre la expresión universo, naturaleza, realidad, cosmos, y no utilicemos el mundo. Bien, a Platón, que lo centramos en la esfera del idealismo, en su principal obra Estos efectos, el Timeo, pues ya nos habla, como iniciamos algo la sesión anterior, la distinción entre eternidad y tiempo. El tiempo al que nos estamos refiriendo sería el tiempo que él llamaba creado, y que sería una cierta realidad que se produce como imitación de la idealidad, de la eternidad, que sería el mundo ideal. Y para Platón, el tiempo, como veíamos, nació con el universo por decisión divina. Es, por tanto, el referencial con origen al que nos referimos para conceptualizar el tiempo en la idea del referencial real. Pero sí dejó también claro lo que después penetraría mucho más Agustín de Tagaste o San Agustín, al que no podremos dedicarnos, ¿no?, sobre las tres estadios o las tres partes de eso que podríamos llamar tiempo. El pasado, que deja de existir; el presente, que existe pero que va a dejar de existir; y el futuro, que todavía no existe. Con lo cual tendríamos, desde esta perspectiva, el problema de la existencia como elemento prioritario, si no identitario, con el de la fisicidad de un algo real. Bien, pues todo lo que ocurre se efectúa en el tiempo, siendo inseparable del tiempo, siendo un flujo de acontecimientos. En consecuencia, para Platón y desde Platón, tiempo físico y universo se vienen considerando como inseparables. Pero aunque sea inseparable, otra cuestión capital que hemos de distinguir: pueden ser inseparables siendo el tiempo físico algo que no forma parte de la sustancialidad del universo, aunque sea una sustantividad de una visión no matérica o no material de lo que sería en ese caso el universo, o bien una adjetividad o una propiedad del universo, que sería universo tempóreo en este caso. Pero sí la inseparabilidad de ambas ideas o de ambos conceptos. Y nunca concebían las leyes como posibilidad de su existencia fuera del tiempo. También, muy fugazmente, del pensamiento de Aristóteles, al que situamos en la esfera del realismo, lo que interesa destacar es que tiempo, espacio y materia son realidades radicalmente diferentes. Esto es importante, importantísimo, porque va a llegar esta visión aristotélica hasta el siglo XX, donde se va a desmontar. El ser realidades diferentes quiere decir que son independientes entre sí, sin que haya entre ellas ninguna intersección, radicalmente independientes. Por eso me gusta escribir que la visión del universo de Aristóteles, del todo lo que existe físicamente como existir, pues eran tres realidades: espacio, tiempo y materia, de tal manera que en su perspectiva los fenómenos solo podían ocurrirle a la materia. El espacio era espacio y solo espacio, el tiempo, tiempo y solo tiempo, y ni al espacio ni al tiempo le podían ocurrir nada. Le era indiferente al espacio que un cuerpo estuviera en un lugar o en otro, quieto o en movimiento lento o en movimiento rápido. El espacio llevaba su vida, en su caso, que era nula, porque era igual siempre en todas partes. Y de manera análoga al tiempo, fluía de manera idéntica en todas partes siempre. Y solo a la materia le ocurrían fenómenos. Este va a ser el sustratum de toda la reflexión y toda la construcción física hasta Newton. De ahí la importancia que quiero que le dediquemos a esto.
el tiempo como radicalmente independiente del espacio y de la materia. Bien, su relación especial, determinante del espacio en ese tiempo y hasta Galileo, como veremos, va a ser el movimiento. Pero va a introducir una especie de iniciación, diríamos, al concepto de medida, bajo la expresión prioritaria en él de que el tiempo es el número del movimiento. Los acontecimientos, los fenómenos, que solo le pueden ocurrir a la materia, siguen leyes únicas y comunes, manifestación obvia de fe filosófica o de fe científica, obviamente no de fe religiosa. Y las leyes fundamentales de la naturaleza son invariables en todos los tiempos. Todo varía en correspondencia con las leyes. Estos van a ser también otros elementos fundamentales para la visión que en el Renacimiento y sobre todo en la modernidad concluirá en Newton, como he anunciado. Pero las leyes no existen fuera del tiempo. Este es el panorama filosófico. Bien, pues entonces podemos preguntarnos, y después de estas preguntas, pues podríamos tener un primer descanso, fugaz necesariamente, porque si no, no acabaríamos. ¿Qué es universo? Desde estos prolegómenos de la filosofía y de la física. En la perspectiva tradicional, podríamos decir que universo, como hemos afirmado en el tronco fundamental, nuclear de Aristóteles, espacio, tiempo, materia y fenómenos que solo pueden ocurrirles a la materia. Pero en la perspectiva del siglo XX nos vamos a encontrar que tenemos que caracterizar de alguna manera el universo para poder seguir con un lenguaje en el que entendamos también el pasado. Bueno, como una definición, digamos, sintética, pues me gusta utilizar que universo es el artículo determinado. Por eso lo preciso con un único. Todo, que lo englobaría todo lo que existe. Pero a su vez el existe, que quiere decir sinónimo con existencia física en la tradición científico-filosófica, que visto que hoy somos capaces de conocer aceptablemente bien y progresivamente mejor la historia del universo y sabemos que no podemos saber cómo es el universo hoy, pues este existe, tenemos que extenderlo en el pasado, en el presente e incluso en prospección de futuro. Ese existe sería existido, existiendo y en un existir hacia el futuro. Bien, y en consecuencia, entendiendo por tanto un todo, no estamos llegando a lo que de momento solo sería ficción de universos coexistentes paralelos o universos preexistentes y subsiguientes en su caso. O lo que es lo mismo, esta expresión o esta definición se refiere o es válida para la noción que tenemos de lo que me gusta llamar nuestro universo, siendo nuestro universo aquel del que puede hablar la física desde la ciencia, desde su conocimiento, que no es poco, que es mucho, pero no es todo, ni muchísimo menos, ni perfectamente conocido. Pero lo de otros universos, de momento no se puede hablar desde la ciencia física. Tendríamos que hablar, físicos o no físicos, pero desde otras perspectivas de nuestra inteligencia, de nuestra sentición, de nuestra imaginación, de nuestras aspiraciones, pero no desde la física que conocemos. Bien, y dentro de esta perspectiva de nuestro universo, tendríamos que decir que nada físico o fisizable por nuestro conocimiento existe fuera del universo. Si te parece, Fernando, pues si hay ya algunas preguntas o alguna objeción, ¿no? Sí, Francisco, sí. Vamos a ver, Pues venga, un par de dime. preguntas. De Gonzalo Génova pregunta, acerca de funcionar, entiendo bien lo que quiere decir, pero funcionar sugiere también función, finalidad, teleología. No todos los seres temporales tienen una función / finalidad clara, y por eso me parece que devenir puede ser más adecuado que funcionar. Por ejemplo, el sistema solar deviene, pero no me parece correcto decir que funciona.
Pues sin ninguna duda parece correcto lo que nos plantea. Aquí el funcionar, desde luego, no tiene ningún sentido teleológico. ¿Eh? Veremos la relación que tiene con la idea de función física a partir del establecimiento de las leyes de Newton y, por supuesto, que es perfectamente válida la objeción que nos hace. ¿Eh? Muy bien. Francisco Molina dice, podríamos decir, bueno, a ver, Gonzalo ha agradecido la contestación. Bien, Francisco Molina, ¿podríamos decir que ser es devenir? ¿O bien que el devenir es una característica esencial del ser? Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Yo he querido ya, porque sabía o me temía que iba a salir el tema, ¿eh? He hablado de la visión que acerca del universo y del tiempo tiene como raíz fundamental Zubiri. Para Zubiri, el universo, la realidad cósmica como considera él, para no confundir con la realidad humana y con la realidad divina, yo no quería entrar tan lejos, la realidad con mayúscula cósmica deviene. Eso es lo que yo he querido hacer. El ser propiamente no puede devenir, porque el ser, si es, o por lo menos la esencia del ser, a lo que se ha ido llegando en el último siglo, no deviene, si es algo que permanece idéntico a sí mismo siempre. En consecuencia, yo he preferido dejar de momento al menos el funcionar por tener esas dos relaciones en paralelo, como vamos a ver luego con las nociones de cuerpo, de función y de ley en Newton. Vamos a dejarlo, por tanto, lo que deviene es la realidad. El concepto de ser, si lo hacemos devenir y deja de ser el ser que es para devenir en otro ser, pues ya eso no correspondería exactamente al ser. Por eso añado algo más y pasamos a otro tema, si no, no creo que íbamos a acabar. Por eso nos dice Zubiri también en esta perspectiva que el ser tradicional, el ser de la filosofía o de la metafísica tradicional, es mera actualidad de realidad. La ultimidad para la reflexión filosófica es la realidad. Y el ser sería, en todo caso, dentro de eso que hemos dicho, y que el ser deja de ser el ser que es para ser otro ser, el ser sustantivo, el que hemos puesto con letras mayúsculas, sería mera actualidad de la realidad. La realidad de uno cualquiera de nosotros, Francisco González de Posada. Bueno, pues esa realidad puede hasta permanecer en la lápida de la tumba o en algunos libros que estén en bibliotecas. Pero el ser ha ido dejando de ser el ser que era, aun pudiendo conservarse esa realidad. Y puesto en un ámbito biológico de mucha menor extensión en su duración tempórea que en el propiamente físico. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido tocayo. Vamos a seguir porque tenemos mucha materia, el curso es muy intenso. Bien, en consecuencia vamos a quedarnos y además con este cuadro, que como ustedes tienen acceso a estas conferencias, es el que vamos a utilizar cuando pongamos en paralelo la visión de Newton, la visión del joven Einstein y Minkowski, la visión de la teoría de la relatividad y en su caso las visiones de estas otras hipotéticas realidades de universo a las que estamos. El universo tiene, estas son las palabrejas que suelo utilizar, unos existires, desde Aristóteles, y unos sucederes. Los existires, ya lo hemos dicho, tiempo, espacio y materia, pero veamos que están separados. No hay ningún tipo de intersección entre tiempo y espacio, entre espacio y materia, ni entre tiempo y materia. El universo sería la unión conjuntista de tres, llamaríamos conjuntos, de tres conjuntos que no tienen ninguna intersección o ninguna zona o ningún elemento común. Y la materia es de esas tres entidades
con naturaleza de sustantividades independientes, de las cuales solo una es sustancial o material, la materia, solo a ella le puede suceder, acaecer, acontecer un fenómeno. Vamos a quedarnos con esta idea que se nos hará capital a lo largo del ciclo. Bien, pues vamos entonces a pasar al tema siguiente, saltándonos pues desde el siglo V, IV antes de Cristo, pues nada menos que a principios del XVII. Con esa tradición fundamental de base nos vamos a enfrentar olvidándonos de Copérnico, olvidándonos de Tycho Brahe, olvidándonos de Giordano Bruno, vamos a enfrentarnos directamente con la revolución galileana. Para mí, la revolución galileana, que es única, es la revolución de Galileo, tiene sin embargo 4 manifestaciones radicales en 4 ámbitos que van a ser de importancia capital, cada uno de esos 4 en la evolución de la historia del pensamiento, por tanto, de la humanidad. La primera manifestación es la observacional. Galileo va a utilizar por primera vez lo que se llamaba entonces anteojo, hoy llamamos telescopio, para observar, mirar los cielos. Y al observar los cielos, pues descubre los valles y montañas en la luna, que prácticamente podían suponerse que se veían a simple vista. Observaba las manchas y quizá las protuberancias en el sol. Podía, por tanto, ver que otro objeto celeste y nada menos que el sol no era ni homogéneo, ni tampoco era perfectamente esférico, ni uniforme ni esférico. Bien, al mismo tiempo observó los satélites de Júpiter, con lo cual en la observación mediante el anteojo de que orbitaban ese satélite, ese planeta bien conocido Júpiter, otras 4 lunas, eso significaba que podía haber otro centro, o que de hecho había otro centro en el universo, no solo la Tierra orbitada por la Luna, y desde las perspectivas tradicionales era la Tierra, era el centro del universo, la concepción del universo geocéntrica y geoestática. Por tanto, no solo la Tierra era en su caso un centro, sino que sí existía ya necesariamente otro centro, que sería Júpiter, suponiendo que no fuera centro, más centro el Sol. Bien, sintéticamente eso desde la perspectiva observacional. Desde la perspectiva propiamente filosófica, ante una visión que es la que alcanza el Renacimiento y estos inicios de la Edad Moderna, pues filosóficamente se entendía que los cielos eran perfectos. Y la perfección, en síntesis, se refería a esas 2 ideas que ya he anunciado en la manifestación anterior. La esfericidad de todos los astros celestes, por tanto, de todos los cuerpos celestes, la circularidad de todos los movimientos celestes y la uniformidad u homogeneidad de todos los cuerpos celestes. Nada de esto se verificaba en principio en la Luna y el Sol. Cada uno de estos temas nos daría para un curso. La tercera manifestación es la que me gusta llamar teológica. En esta manifestación de la revolución galileana, pues los principios básicos son los siguientes. Primer principio, Dios ha creado el universo, sin ninguna duda para Galileo, con perfecta claridad. 2. Segundo principio, Dios ha hecho al hombre inteligente, libre y responsable. 3. El hombre no solo puede, sino que debe estudiar la obra de Dios, el universo. Y debe hacerlo, 4, porque el conocimiento de el universo, la obra de Dios,
le debe acercar, le ha de acercar más a Dios, porque estará conociendo la obra del Creador y por su mediación las acciones del Creador. Pero dentro de este marco, que es fundamental para entender todo lo que vendrá después, la clave, no obstante, en nuestro curso y para lo que pretendemos decir, es la que denomino cuarta manifestación de su revolución, que esta es de naturaleza filosófico-matemática. Filosófico, pero con referencia al campo de la matemática. Y es lo que he escrito ya en varias ocasiones y está publicado en distintos lugares, el principio galileano de matematicidad de la naturaleza. Principio, como digo, filosófico, pero todos los grandes principios de la física son propia y primariamente filosófica, que luego tienen o se manifiestan con una expresión matemática de enorme riqueza que la enriquece, claro, ¿eh? Esa proyección matemática enriquece al principio filosófico de referencia. Bien, pues este principio galileano de matematicidad de la naturaleza pertenece al ámbito de la fe, pero aquí sí de la fe científica, no de su fe religiosa. Y este principio galileano de matematicidad, al modo de lo que hacemos de ordinario en la teoría sociológica, pues se pueden expresar como una versión débil, y esta haría referencia a que el universo, su dinámica fundamental y prioritariamente el movimiento, está escrito en lenguaje matemático, pero si uno observa más a fondo y ejerce una crítica sobre los textos de Galileo, pues puede ver que su creencia, pero que es creencia, no es sabiduría, que su creencia no es sabiduría científica, que es creencia, que la naturaleza toda está escrita en lenguaje matemático. Esa naturaleza con mayúscula es la realidad cósmica o material. Bien, pero fe científica. Pero va a introducir todavía con más propiedad y con mayor interés específico para el tema que tenemos, la idea de las cantidades de tiempo. Va a mejorar notablemente aquella medida del tiempo que nos sugería Aristóteles, y ya entendida como variable física, porque va a distinguir desde él, ya con total precisión, dentro de que el universo está escrito en lenguaje matemático, lo que podemos considerar la primera ciencia ya formalizada, muy sencillita, muy elemental, que es la cinemática. Entonces, para el análisis del movimiento, esa palabra o ese término lingüístico tiempo, pues ya va a tener otra versión y va a ser la de variable física, que a mí me gusta llamar duración, pero que también podríamos denominarlo intervalo tempóreo. Bien, este sería, en una representación matemática elemental, un incremento de tiempo, una duración de tiempo, una partecita, pero ya veremos con qué complejidad, una partecita de esa recta que es la representación topológica del tiempo en tanto que referencial, que ahora ya esto no va a ser referencial, esto va a ser la duración de un proceso o el intervalo tempóreo entre dos instantes. Esto ya es otra cosa, aunque sigamos utilizando la palabra tiempo en la práctica totalidad de los libros de física, para confusión. Bien, entonces con Galileo y desde Galileo va a quedar ya perfectamente claro estas dos expresiones que son definiciones físicas de magnitudes secundarias, no leyes físicas. Cuidado también con estas expresiones. Un intervalo, una longitud, un intervalo espacial y un intervalo tempóreo pueden tener una relación cuyo cociente, una vez aritmetizado por lo que veremos en su momento, que es la medida de una cantidad de longitud y la medida de otra cantidad, esta otra de tiempo o de duración, a eso le llamamos velocidad. Pero eso no es igual, eso es mucho más que igual, eso es idéntico. Para no llevar la complejidad de la
del miembro de la izquierda, con sus símbolos, pues utilizamos por comodidad y denominamos velocidad a esa relación. Todos los libros de física podrían escribirse sin el término lingüístico velocidad y sin el símbolo v, pero tendríamos entonces que arrastrar expresiones de esta naturaleza. Pero al mismo tiempo se va a introducir esta duración o este intervalo tempóreo como cociente de las variaciones de la velocidad de un cuerpo. Y esto nos va a permitir no una ley, que esto es importante que lo tengamos siempre presente, sino esto es una relación de identidad por comodidad de lenguaje, de símbolo y de cálculo. Y a esta relación la llamamos aceleración. Bien, lo importante es que ya tenemos la idea formalizada, aceptablemente bien de duración, que ahora vamos a enriquecer con una perspectiva matemática de momento elemental, pero que no existía en tiempos de Galileo, ¿no? Bien, vamos a completar este aspecto de la duración con lo que sucede a lo largo del siglo XVII. Tras esa fe científica de Galileo, los sucederes intelectuales del siglo XVII, me gusta llamarlo, proceso de matematización. La fe de Galileo es fe, pero ahora vamos a ver cómo se produce esa matematización, que visto desde hoy sería la primera matematización de la historia, la que va a concluir en Newton. Bien, para esto, Kepler va a enunciar su primera ley, que es una ley exclusivamente geométrica, fruto del gran legado que ha recibido de Tycho Brahe y sus estudios, que va a hacer ver que los planetas no orbitan alrededor del Sol, sin ninguna duda, orbitan alrededor del Sol. Galileo también había captado, aunque no publicado al principio, en el año 9, ni en el 10, ni en el 11, que las fases de Venus que él había detectado perfectamente ponían de manifiesto que Venus era un planeta interior a la órbita terráquea, con lo cual no tenía él ninguna duda acerca de el heliocentrismo o que el Sol ocupaba el centro de ese universo entonces conocido, que a fin de cuentas era nuestro sistema solar y muy poco más allá. Bien, pues esta ley geométrica nos va a hacer ver que el principio filosófico de la circularidad, principio filosófico que habría de manifestarse necesariamente desde esa visión filosófica en la matemática elemental, vamos a decirlo así, que significaba la geometría, que era conocida suficientemente bien desde tiempo griego. Pero va a unir una segunda ley ya cinemática, y esta segunda ley nos va a hacer ver que los planetas en su orbitar alrededor del Sol, pues lo hacen con velocidad areolar constante. En consecuencia, la cuantía de tiempo no va a ser la misma la que pueden recorrer o gastar en su recorrido en función de que se encuentren en el afelio, en el perihelio o en cualquier otro momento. Como consecuencia, esto ya lo estudiamos de ordinario con un lenguaje más propio de lo que será el desarrollo de la matemática del siglo XVIII, que la derivada del área con respecto al tiempo pues es constante en esta ley cinemática kepleriana. Tenemos lo mismo que antes, pero ya con un lenguaje matemático algo más preciso. Bien, pero lo que interesa destacar para que no nos olvidemos de los principios de la historia del pensamiento humano o incluso del prepensamiento, la tercera ley nos hace ver que los cuadrados de los períodos, nueva visión cíclica del transcurso de la temporalidad, el cuadrado de los períodos de las órbitas de los distintos planetas es proporcional al cubo de sus semiejes mayores. De esta relación de proporcionalidad, como deberíamos escribir todas las leyes de la física clásica como relación de proporcionalidad antes de pasar a las cantidades, a las medidas y por tanto a los sistemas de unidades,
De esta relación de proporcionalidad se puede llegar a la ley con tal de introducir una constante de presencia matemática, que es esa K, por lo cual si la aplicamos a dos planetas distintos, la Tierra y Marte, por ejemplo, pues nos encontramos con estas relaciones tan sencillas, que el periodo del, del recorrer la órbita terrestre del planeta Tierra al cuadrado con respecto al tiempo que tarda en recorrer su órbita Marte también al cuadrado, pues guardan esta relación. O lo que es lo mismo, ya geometría y cinemática del funcionamiento del sistema solar estaban aceptablemente bien establecidos con estas nuevas concepciones acerca del tiempo de Galileo y Kepler. En consecuencia, esta nueva visión sobre los referenciales al que nos habíamos referido en la primera sesión que tuvimos, la representación, es decir, lo que sea o fuera el tiempo en la naturaleza o en la realidad, lo representamos nosotros matemáticamente según la recta real, que va desde el menos infinito al más infinito y siempre en la dirección hacia el futuro de afinidad. O bien, considerándonos, en este caso ya sobre esa hipótesis, pues el nacimiento de Cristo, o bien el origen del universo, en la hipótesis de Platón de que el universo y el tiempo surgieron simultáneamente, o lo que invita la perspectiva del Big Bang actual nuestro, ¿no? Bien, esta era la representación topológica. Pues desde Galileo nos vamos a encontrar con algo nuevo, y es que ya hay que meter o hay que crear, hay que inventar. Aquí estamos en la parte de los conceptos para referirnos a la naturaleza. Y entonces inventamos el concepto de duración o de intervalo tempóreo como elementos de un conjunto y recurrimos a la teoría de conjuntos, sin olvidar el referencial, que es el punto de partida, esa recta desde el menos infinito al más infinito, si optamos por esta visión del referencial topológico. Bien, y entonces introducimos el concepto de cantidad de tiempo o duración o intervalo tempóreo de un proceso, la vida de un individuo o lo que sea, o el transcurso entre dos aconteceres, el amanecer de un día y el amanecer del día siguiente. Bien, eso va a significar que podemos elegir un determinado segmento en esa topología a la que nos hemos referido. Ahí, entre dos cortaduras, podremos seleccionar un segmento. Pero esos segmentos, como son concepciones nuestras, van a poder ser independientes, superpuestos, anteriores, posteriores, reales, ficticios, simultáneos, lo que queramos, y organizarlos en un orden arbitrario. Y esto es lo que va a hacer la física. Y no solo va a hacer eso, sino, como veremos a continuación, va a poder también darle marcha atrás o considerarlos en negativo. Bueno, esto sería una representación en la que un determinado subconjuntito de duraciones, pues hemos cortado en la recta referencial topológica. Y con ella, pues, tenemos un conjunto de duraciones. De todas las duraciones reales, posibles, inventadas, hacia adelante, hacia atrás, simultáneas, sucesivas, o que queramos. Y creamos o inventamos el conjunto de las duraciones con referencia a ese concepto de tiempo que, como referencial he llamado, tenemos y nos ofrece la topología. Muy bien, ya estamos, por tanto, tras esa teoría de conjunto en el ámbito del álgebra, y esto nos podría llevar unas cuantas lecciones, pero vamos a hacerlo en una única transparencia, en un libro que espero que salga en estos días, podrán tenerlos ustedes con absoluto desarrollo. Este conjunto de duraciones, si le introducimos una ley de composición interna, una suma de duraciones a la que le ponemos, por ejemplo, ese símbolo, pues podemos hacer de manera muy sencilla la operación suma de dos intervalos tempóreos con la longitud de estos segmentos de esa recta, pues vemos que lo sumamos y muy sencillamente nos daría esto otro.
aunque un incremento o un segmento estuviera en los inicios del universo y esto otro pues fuera el siguiente, fuera un acontecimiento de nuestra vida o lo que quisiéramos, los podemos sumar. Pero además hemos introducido otra ley de composición externa, que es la que llamamos producto por un número real. Y el producto de una duración por un número real, pues lo podemos expresar así. Es frecuente que el punto signifique multiplicar en teoría de números, para que no pensemos que tiene que ser un número entero o un número natural, pues he puesto, por ejemplo, 317, número real, lo que quiere decir que multiplicado por esta duración, pues nos daría, obviamente, esta duración, que no sería más que ponerla 3 veces y el 0,17 más añadido. Bien, con estas dos leyes de composición y imponiéndoles que verifiquen precisamente estas dos operaciones, la suma de duraciones y el producto por un número real, que verifiquen las propiedades que exigimos a un espacio vectorial real unidimensional, pues resulta que con esta otra concepción de tiempo, duración de un proceso, queda dotado nuestro conjunto T de la estructura algebraica de espacio vectorial real unidimensional, que se va a parecer bastante a las estructuras algebraicas de espacios vectoriales tridimensionales, solo que este sería, en este caso, unidimensional. En consecuencia, una novedad radical en nuestra concepción del tiempo es que construimos el espacio vectorial T sobre R, cuerpo conmutativo de los números reales, que lo expresamos en estructuras algebraicas como el conjunto T con la ley suma de duraciones y producto de duraciones por un número real. Bueno, aunque esto pueda parecer muy complicado, es simplemente que tengamos presente que ya hemos abordado desde el tiempo un nuevo ámbito de la matemática, el del álgebra o el de las estructuras algebraicas. Entonces, si recordamos estas consideraciones básicas del comienzo con la que empezamos esta tarde y que tendremos que ir enriqueciendo o completando o complicando en el futuro, vemos que en el plano de la lógica del término lingüístico, pues solo tenemos tiempo en nuestros libros de física o a la hora de expresarnos. Siendo así que entre nuestros conceptos disponemos ya, por lo menos, de dos referenciales. El referencial de la eternidad para meter la divinidad y, en su caso, dentro de esa visión del tiempo, el momento inicial del universo, o el hecho de segundo referencial, o el hecho de que tuviera un instante inicial conjunto con el universo. Dos conceptos referenciales distintos al que ahora añadimos este nuevo concepto de la duración que hemos enriquecido tanto, pero que pertenece a nuestra creación filosófico, física, matemática, al que hemos llamado. Muy bien, notas relevantes para que esto lo tengamos también presente. A la realidad, esa realidad que tenemos aquí puesta, a la realidad en la que estamos situando el universo como foco de referencia nuestro, de referencia, y donde en su caso estaría o simultáneamente como entidad independiente o quizá como una adjetividad o propiedad del universo, tiempo, a esa realidad, tiempo, puesto ahí con interrogación, le trae absolutamente sin cuidado lo que los seres humanos, inteligentes, libres y responsables, piensen, elaboren, crean, supongan acerca de esa realidad. Esto no lo olvidemos, que en nuestro hablar común físico nos olvidamos que estamos hablando de la física y estamos predicando el universo, la realidad, la naturaleza, el cosmos. Siendo así que estamos solo, que no es poco, en este otro territorio. Pero para nuestra intelección,
que es el otro polo de la realidad, sí son necesarios los términos y los conceptos, solo que convendría que los términos lingüísticos correspondieran a los correspondientes conceptos de tiempo que vayamos elaborando y no tengamos un único término para tantos conceptos tan radicalmente diferentes y no hemos empezado. Bien, en consecuencia, y con esto cerramos hoy para las preguntas que queráis hacer, quiero que quede muy claro, o como elemento primordial, esto a lo que nos hemos referido en dos momentos de la sesión. Desde Aristóteles, y esto va a permear toda la historia, contra esta visión de las categorías fundamentales no van a actuar nada. Ni Copérnico, ni Bruno, ni Galileo, ni Descartes, ni Kepler, ni Newton, ni Maxwell, ni. De ahí la importancia. Las tres primeras categorías, que son propiamente las categorías, los tres ingredientes de la realidad, tiempo, espacio y materia, son radicalmente independientes entre sí. Y el fenómeno, como he dicho, solo afectaría en esta perspectiva de Aristóteles a Newton a la materia. Bueno, pues yo creo que con esto anticipamos que es nada menos todo lo que va a hacer, pero dejándolo así, Newton, desde cada una de estas categorías, solo expresadas filosóficamente, las va a matematizar, aunque no las matematice propiamente él, pero en sus principios van a quedar perfectamente escritas con lenguaje ordinario, si queremos decirlo así, puesto que no disponía de este instrumental matemático del que disponemos hoy, de manera que va a introducir lo que va a facilitar el hecho de que existan leyes relacionales para el estudio del movimiento y para el estudio del universo, su ley de la gravitación unida a sus leyes de la dinámica, mediante la introducción no sólo de los referenciales tiempo y el referencial espacio, tridimensional, triplemente infinito, ¿no?, sino los conceptos fundamentales de las métricas para el tiempo, que ya hemos visto su introducción, de longitud y también el gran invento en este sentido de Newton de la cantidad de materia o masa en sus dos propiedades radicalmente distintas, de masa activa en tanto que creadora de acciones gravitatorias y masa pasiva o masa inercial en tanto que propiedad resistente contra fuerzas externas. Y ya desde él, pues no solo va a ser importante el fenómeno del movimiento, sino la gravitación, la luz, y ahí veríamos toda la física que tendríamos por detrás. Muy bien, pues muchísimas gracias y abrimos otra sonda de preguntas, Fernando, si te parece. Fernando. A ver, no se oye. Parece que Fernando. Francisco Molina quiere hablar. No, es que... No, es que yo había apagado mi audio también para no molestar. Ah. Bueno, entonces Jaime Vilarroch, yo hago la pregunta, pero si Jaime quieres intervenir para hacer un matiz o complementar, pues porque la habías hecho en el anterior bloque de preguntas, y si hay alguna cosa que quieres añadir, pues actívate sin ningún problema el micrófono. La pregunta era, al definir el universo como todo lo que existe, ¿se incluye también a Dios como parte del universo o habría que situar a Dios más allá de la existencia? Bueno, creo que todas las veces que he pronunciado existe, existencia o existir, he puesto o bien la sinonimia con física, realidad,
física existencia o el adjetivo existir físico. También hemos dejado claro en otro momento de la intervención que nos estamos refiriendo exclusivamente a esa parcela de la realidad a la que Zubiri llama realidad cósmica. No estamos hablando ni de la realidad humana ni de la realidad divina. A Dios no hay ni que excluirlo ni que incluirlo dentro de esto que estamos hablando. La realidad Dios pertenece a un ámbito que no es de la física. La física, entre sus objetos, no tiene a Dios. Cuando un físico pretende hablar de Dios en la física, está desbarrando. Dios no es objeto de la física. Dios es objeto de los seres humanos. Y los seres humanos no somos ni tenemos que ser solo o exclusivamente física. Hasta ahí podríamos llegar. Ese es otro tema. Entonces, que queramos llamar como Zubiri realidad divina a Dios, o Dios es una realidad en principio independiente del universo, si decimos que es el creador del universo. Sin ninguna duda, si es el creador del universo, es distinto del universo. Solo faltaba que los que hablamos de Dios con mayúscula como ser supremo, omnipotente, omnisciente, creador, y cuando decimos creador, ex novo, y decimos desde los fundamentos religiosos que ha creado el todo lo que existe físico o toda la realidad física, pues evidentemente no podemos entender que se confunde con el universo. Es una realidad de otra naturaleza, que desde el punto de vista de la religión judeocristiana es el creador del universo. Sí. Creo que ha quedado claro, ¿no? Hacer una pregunta. ¿Sí? Sí, me gustaría hacer una pregunta, si es posible. Sí, sí, perfecto. Adelante, adelante, sí. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar al profesor González de Posada porque creo que son temas a veces tan complejos que realmente no es fácil sintetizarlo. Y este último esquema en el que va desde la filosofía, separando en Aristóteles hasta la matematización de cada uno de los componentes, me parece excelente para ver la evolución. Pero yo voy a ir a una pregunta un poco más elemental, porque quizás no tenga los suficientes conocimientos ni filosóficos ni matemáticos para poder profundizar en muchas de las cosas que ha dicho, ¿no? Pero vamos a ver, hay una realidad del tiempo en cada ser humano. Cada ser humano tiene una conciencia del tiempo en su existir, en su periodo vital, por un lado. Pero por otra parte, ese ser humano incluso desarrolla formulaciones matemáticas que forman parte del contexto cultural que es transmitido de unos seres a otros. Ese sería un tiempo, hay un tiempo, por tanto, sin duda, vivencial, existencial y demás. Pero también hay un tiempo real del que ese hombre, de ese ser humano, es consciente. Porque el ser humano ve, por ejemplo, lo construido por otros seres humanos anteriormente, unas pirámides, unos monumentos, unas fórmulas matemáticas, etc. Entonces, yo, cuando se habla de la realidad del tiempo y se discute su contexto, ¿existen esas dos realidades como tales o solamente es una y la otra se intercala con ella? No sé, tengo ahí una cierta confusión. Vamos a intentar aclararlo desde el presupuesto y desde el primer principio tajante, que lo que sea el tiempo es un problema. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, el concepto de tiempo, una es la perspectiva filosófica, que ya casi se nos va acabando como prioritaria, otra es la físico-matemática, que iniciamos, y otra, sin ninguna duda, es el tiempo psicológico al que sí nos referimos en una de las diapositivas de la sesión primera. El tiempo psicológico del que habla prioritariamente San Agustín. Y que en el siglo XX, pues lo poco que se ha podido introducir, a mi juicio, tengo en la tesis doctoral de filosofía sobre el tiempo, Heidegger,
sobre el horizonte del tiempo, que es lo que encaja más en la pregunta a la que te refieres, ¿no? Si el tiempo no es algo de la conciencia y algo de la conciencia de cada ser humano. Sin ninguna duda, esta es otra perspectiva que se integra en lo que llamamos, pero no tenemos en estas 5 sesiones hueco para ello, aunque son 2 temas o 2 lecciones dentro de la perspectiva global acerca del tiempo psicológico, donde encaja perfectamente porque lo has expresado de maravilla. Pero eso no quiere decir que sea real ni que no sea real. Cuando estamos hablando de la realidad cósmica y de si el tiempo es o no es realidad, a pesar del pasado, el presente y el futuro, que respecto al existir, propiamente solo existiría un presente que deja de ser presente y por tanto de existir, la gran problemática de San Agustín en sus confesiones, bueno, pues esto sin ninguna duda, cada uno tenemos una noción del tiempo, sin ninguna duda, de nuestro tiempo o del tiempo de nuestra vivencia o de los tiempos de la humanidad o de los tiempos históricos, sin ninguna duda. Pero estamos refiriéndonos al tiempo cósmico, al tiempo filosófico, como intentamos dejar claro desde el principio, no al tiempo psicológico, humano, tiempo de la conciencia, tiempo parcialmente al menos independiente para cada uno de los seres humanos. Muchas gracias, Antonio. ¿Se anima alguien más a hacer alguna otra pregunta, intervención, comentario? Por escrito o en abierto. Dar las gracias a Francisco y esperando su próxima charla. Bueno, depende de vosotros la próxima. Simplemente comentar que hemos estado antes hablando, Francisco y yo, de la posibilidad de no hacerlo con tanta periodicidad. Entonces, probablemente, bueno, si acaso, os agradezco y hagáis si queréis, vuestros comentarios en el chat. Quizás lo programemos cada semana o cada 10 días, en fin, porque quizás se pierda un poco con tanto tiempo se pierda un poquito el hilo, ¿no? O por lo menos la tensión, aunque hoy pues ha habido un número de participantes muy bueno también, ¿no? Pero bueno, probablemente lo hagamos así, lo hablaremos también con el coordinador Francisco Molina, con el coordinador de este seminario de Ciencia y Fe histórico ya de la institución y haremos, como tenemos el mail de todo el mundo, tenemos el mail de todo el mundo, de todos los apuntados al seminario, pues haremos la propuesta de fechas por correo electrónico. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, le agradecemos muchísimo a Francisco su esfuerzo una vez más por deleitarnos y por supuesto a todos vosotros, por la participación en el seminario y bueno, pues si no volvemos a hablar, felices fiestas, aunque estamos todavía a 2 de diciembre. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, adelante. Al profesor González de Posada. ¿Cómo se relaciona el tiempo cósmico con el tiempo psicológico? Quieres ir muy lejos, ¿eh? No hemos hablado nada del tiempo psicológico. El tiempo y el espacio influyen o deben influir sobre la sustancia y sobre el cuerpo. Bueno, tiene que haber una relación. El tiempo del universo, vamos a llamarle así, y el espacio del universo no tienen por qué intervenir sobre los seres humanos en el sentido aristotélico. Acabamos de decir que el tiempo es tiempo y solo tiempo, que el espacio es espacio y solo espacio. Desde una perspectiva einsteiniana, pero ahí no hemos llegado, todavía nos queda bastante y bastantes conceptos por medio, no podríamos decir lo mismo, no podríamos decir radicalmente lo mismo. Sin embargo, según la espacialidad o el lugar del espacio en el que estemos y posiblemente también en el tiempo dentro del planeta Tierra, etcétera, 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 y de la sociedad en que vivamos y de lo que esté sucediendo en el planeta Tierra, por ejemplo, ahora con la pandemia o en los ahora
con el calentamiento global, etcétera, etcétera, o con los disgustos o con lo que queramos, la noción personal del tiempo, sin ninguna duda, sí va a ir cambiando. Pero ese tiempo no tiene propiamente ninguna relación con el tiempo referencial al que nos estamos refiriendo. A lo sumo serían unas duraciones o unos intervalos de nuestra temporalidad o de nuestra temporalidad que lo podríamos considerar también como elemento de ese espacio vectorial real, unidimensional que hemos construido tras la teoría de conjunto. Pero no tiene nada que ver con el concepto cósmico de tiempo desde Aristóteles hasta Newton. Es otro concepto de tiempo. El próximo día lo añadiremos dentro de ese esquema básico para que veamos que seguimos llamando tiempo a muchas más cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Vicente. Enhorabuena. Muy bien, pues no sé si hay, a ver, vamos a ver. Yo creo que no hay más intervenciones. No sé si Aquilino quería intervenir o no, porque ha puesto un mensaje aquí, pero... Bueno. Pues entonces, damos por cerrada la sesión. Nada, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ¿no? Exactamente. Y nos vemos a la vuelta si Dios quiere. Haremos la propuesta de fechas un poquito más, más ajustadas para ver si entre enero lo dejamos todo cerrado. Muy bien. Pues hasta pronto. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias igualmente. Adiós, adiós.